Dios, gracias te damos por este momento también en el que queremos meditar en tu palabra y por el cual pedimos la guía de tu Espíritu Santo para que podamos entender. Me ayudes también a mí a poder expresar con claridad lo que me has enseñado y lo que quieres también enseñarnos a cada uno. Por favor, Señor, nos encomendamos a tu guía. En tu bendito nombre, amén. Bien, hermanos, ya se ha ido mencionando algunas semanas atrás y hoy se ha repetido varias veces que en este mes, por ser mes de la Biblia, vamos a compartir algunos mensajes sobre la Biblia también. Y hoy pues se me ha dado la tarea de responder a esta pregunta: ¿qué es la Biblia? Y no sé si ustedes tienen alguna respuesta a esta pregunta. ¿Qué es la Biblia? Bueno, hermanos, creo que cada uno de nosotros, los creyentes, debemos tener una clara respuesta respecto a este libro, ya que es muy importante para nuestra vida, ¿no? Para nuestra fe. ¿Qué es la Biblia? Y nuestra respuesta no debe ser por lo que otros nos hayan dicho, sino por lo que personalmente nosotros lo hayamos comprobado, lo que es realmente para nosotros la Biblia, ¿no? Entonces, es importante tal vez en este mes poner mucha atención a lo que se nos va a compartir respecto a la Biblia, ¿no? Traigan tal vez sus lapiceritos para tomar notas de lo que se nos va a compartir, ¿no? A mí en estos días, en estas semanas, me ha animado mucho el volver a estudiar lo que es la Biblia, lo que es la palabra de Dios. Un creyente dijo lo siguiente, medio poeta el creyente, dijo: la Biblia es el arma y alimento que no me puede faltar, y a donde vaya es lo primero que tengo que llevar. No sé si eso también es para nosotros en nuestra vida, la Biblia, la palabra de Dios. Por eso el mensaje que quería compartir es: gusta de la Biblia porque es Dios mismo hablándote. Desea la Biblia, lee la Biblia porque es Dios mismo hablándote, como este creyente lo sentía para su vida. 4 respuestas quisiera compartir en esta mañana, hermanos, sobre la Biblia, sobre qué es la Biblia. Es un libro único, es la palabra inspirada de Dios, es el suficiente mensaje de Dios para el ser humano y es un libro que se puede entender solo con la iluminación de Dios. Estas 4 respuestas queremos mirar brevemente. Claro, cada una de las respuestas es bastante amplia y podemos nosotros estudiar más sobre cada una de estas cosas, pero vamos a resumir y pasar brevemente por cada una de estas 4 cosas. El primero, entonces, es un libro único. Es un libro único comparado a todos los demás libros que se han producido pues por el ingenio humano, por el intelecto humano, tal vez a través de toda nuestra historia, ¿no? La Biblia es altamente superior a todo lo que el ser humano ha producido respecto a literatura. Jamás ha existido ni va a existir otro libro que siquiera pueda alcanzar a la Biblia, como se dice, hasta sus talones, ¿no? Y hay un teólogo cristiano, escritor cristiano muy leído por todos los cristianos, que ha dicho lo siguiente, C.S. Lewis, ¿no? Él dijo: la Biblia no es la clase de libros que el hombre escribiría si pudiera, o que podría escribir si quisiera hacerlo. Es decir, hermanos, si en el mundo se reunieran todos los intelectuales para escribir un libro que se asemeje a la Biblia, jamás podrían hacerlo. Y vamos a verlo por qué en este punto, porque quiero mencionar brevemente algunas realidades fuera de la Biblia que
la hacen ser un libro sin igual, sin comparación. A esto se les conoce también como algunas evidencias externas fuera de la Biblia que lo hacen ser un libro fuera de este mundo, o sea, un libro divino que viene de Dios, ¿no? Y lo voy a mencionar brevemente también, ¿sí? Y vamos con ellas entonces. Primero, bueno, su nombre viene del griego también, biblión, y significa libro o papiro, y literalmente significan más bien los libros, porque designa a una colección de 66 libros reunidos en uno, reconocido como sagrados por el pueblo judío y por la iglesia cristiana. Y luego, estos 66 libros fueron escritos en el transcurso de unos 1500 años aproximadamente por 40 autores diferentes, fíjense, eso es lo que le hace un libro único, en 3 idiomas diferentes y en diferentes continentes. Los autores fueron de distintos trasfondos culturales, sociales y económicos. Escribieron reyes, por ejemplo, escribieron sacerdotes, profetas, pastores, pescadores, intelectuales eruditos y en distintos estados de ánimo, unos gozosos, alegres, tristes. Algunos, bueno, se escribió en palacios, algunos libros escribieron desde palacios, otros desde su casa, otros en el desierto, otros desde la cárcel, en el destierro. Imagínense, en el transcurso de 1500 años, pues la diferencia cultural incluso que había entre ellos. Y aunque eso ocurrió, bueno, los idiomas son el hebreo, el arameo y el griego, ¿no? Y los continentes Asia, Europa y África. Pero lo singular de la Biblia es que trata un solo tema: la salvación del ser humano por medio del Señor Jesucristo. Eso es lo que cuenta la Biblia. ¿Y eso podrá producir al ser humano? No, es un libro único. Bien, seguimos. Bueno, está dividido en 2 partes: Antiguo Testamento, 39 libros, Nuevo Testamento, 27, que todo esto en las siguientes semanas se va a ir tratando. Y los 2 testamentos se complementan mutuamente, ¿no? No se puede entender un testamento sin la ayuda del otro. Eso se va a ver seguramente a más detalle más adelante. Por autodominarse ser la palabra de Dios, la Biblia ha sufrido innumerables ataques agresivos e intentos de destruirla, ¿no? Desde los emperadores romanos que incendiaron cientos de Biblias al inicio nomás. Y luego el comunismo, que también lo prohibió en su época la Biblia. Y últimamente, en los últimos años, la alta crítica lo ha tratado de ridiculizarla, ¿no? Anunciando que la Biblia ya se acerca a su final. El cristianismo va a ser algo del pasado. Y bueno, la Biblia sigue hasta ahora siendo muy popular en el mundo. Y lo que viene a continuación: la Biblia fue el primer libro en ser traducido e impreso en el mundo. 250 años antes de Cristo, la Biblia fue traducida del hebreo al griego. Y desde allí se han hecho muchos esfuerzos para hacer traducida la Biblia a todos los idiomas del mundo. Creo que hay más de 2000 y tantos idiomas en el mundo actualmente. Y toda la Biblia ya está en 717, algo así, vi algunos datos de traducción de toda la Biblia, en algo de 717 idiomas. Y hay un plan de traducir la Biblia hasta el 2030 aproximadamente a todos los idiomas del mundo, con ayuda artificial, dicen, inteligencia artificial. No sé cómo será eso, pero bueno, esos son los planes. Y al considerar estas realidades sobre la Biblia, hermanos y amigos que nos visitan, nos damos cuenta pues que detrás de ello está la mano poderosa de Dios. Y esto nos convence de lo que dice su autor: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras
no pasará. La Biblia es un libro único. Es una buena respuesta. Y continuemos dando unos datos más, por favor, en este punto. Es que la arqueología ha demostrado que los sucesos, lugares y personajes de la Biblia narran realmente ocurrieron y existieron. Bueno, esos hechos realmente existieron. A ver, la arqueología es una ciencia que determina si las culturas, los personajes y lugares de la antigüedad existieron o no. Y la situación es que muchos de los sucesos, lugares y personajes de la Biblia, la ciencia en un momento lo ha considerado como mitos o cuentos. Y para comprobarlo ha usado la arqueología para decir que esos son cuentos. Y lo interesante es que al usar la arqueología lo que ha hecho es determinar más bien su veracidad. Tal vez un ejemplo que tengo por aquí. Sodoma y Gomorra, que fue incendiada, ¿no?, por su pecado. Dijeron que esto es un cuento, eso jamás ha podido suceder. Un tal William Abrick excavó en el lugar donde el Génesis dice que se situaba estas ciudades, y lo que lo sorprendió es que él encontró una ciudad sepultada bajo un manto de cenizas de aproximadamente 1 metro de altura, y debajo encontró pues carbonizados techos, postes y ladrillos enrojecidos, dice, por el calor. Y con ello lo que ha hecho es corroborar que ese hecho bíblico realmente existió o sucedió. Y desde entonces, o en la actualidad, la arqueología más bien ayuda o las evidencias que la arqueología encuentra sobre la Biblia, más bien hoy son tomados como grandes aportes a la ciencia, ¿no? La ciencia hoy toma la Biblia para poder afianzar sus estudios, ¿no?, de los hechos de la antigüedad. Una cosa más, hay cientos de profecías que se han cumplido exactamente como se ha predicho. Esto lo sabemos, ¿no?, especialmente respecto al Mesías. Tal cual se ha dicho, se ha cumplido. Y eso es sorprendente, sobre su nacimiento, sobre el lugar donde había nacido, sobre sus padecimientos. Todo eso lo podemos estudiar y nos quedamos más que sorprendidos. Y algo de la profecía, hermanos, si lo que ha dicho la Biblia se ha cumplido, hay profecías que nos esperan para el futuro. Eso nos debe fortalecer porque van a cumplirse. Va a escucharse la trompeta, hermanos. Eso es lo que en mis momentos a veces duros de la vida, lo que me fortalece, escuchar esa trompetita que me va a llevar al cielo. Pero también hay profecías de juicio para quienes se ponen duros y no aceptan al Señor. También se van a cumplir. Y una cosa más, en los más de 2000 años que la Biblia ha sido completada, ha cambiado a millones de vidas. Salud, hermano. Y de eso somos prueba tal vez nosotros, ¿no? Vidas que han sido destruidas tal vez han sido completamente transformadas. Alcohólicos, drogadictos, hasta homosexuales se han visto transformados, hogares destruidos. Dios ha hecho grandes obras milagrosas en vidas, y no porque en la Biblia hayan encontrado terapias especiales o porque haya allí reglas de cambio, sino porque solamente han creído en el mensaje que hay en la Biblia, ¿no? Eso es lo que nos ha cambiado a nosotros también. Entonces, hermanos, al evaluar estas realidades de la Biblia, hay un texto más acá,
Dios dijo respecto a su palabra: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en todo aquello para que la envíe. Eso es lo que hace en las vidas de las personas. Entonces, al ver estas realidades, nosotros no quedamos tal vez más que sorprendidos. Pero la pregunta es la siguiente: ¿qué valor tiene para ti la Biblia, estimado hermano y amigo? ¿Qué valor tiene para ti la Biblia? Ya vimos lo que es en la historia y en el mundo. Y hay más, puede haber más cosas. Pero ¿qué valor tiene para nosotros? No sé para ustedes, pero para mí es para sentirme orgulloso de tener la palabra conmigo, en el libro en el que sustento mi fe, ¿no? Es para sacar el pecho, como se dice, por el gran efecto y poder que ha mostrado en el mundo. Tenemos, hermanos, el libro más poderoso y famoso del mundo, del universo, podremos decir. Pero lo triste, hermanos, que para muchos los creyentes es solo eso. Podemos tal vez solo sacar el pecho por la Biblia, porque lo tenemos en la casa, pero a veces ni lo leemos. Y si no lo leemos, es porque no creemos lo que la palabra de Dios dice. Y muchos otros hasta nos avergonzamos de llevar con nosotros nuestra Biblia, ¿no? No va con nosotros a donde vamos a veces. Y a veces hasta nos avergonzamos del mensaje que hay allá porque no lo compartimos. A veces nuestra familia habla acerca de algo de la Biblia y nosotros no queremos tocar temas de la Biblia. Nos avergonzamos del mensaje, cuando lo que debemos hacer es sentirnos privilegiados de tener la palabra, hermanos. Y en nuestra casa tal vez debe tener un buen lugar de honor la palabra. Estaba imaginándome que de repente en mi casa debo poner la foto de una Biblia grandaza allí, ¿no? Como la que tenemos acá. Y tal vez el versículo: tu palabra es verdad. O lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, para que todo el que llega lo primero que vea es no ese televisor grandote en mi sala o cualquier otro objeto, sino la Biblia, con el propósito de que desee la Biblia y quiera gustarla como yo lo gusto también, y no solo para aparentarlo. Sí, hermanos, eso es lo que quiero motivar. Gusta de la Biblia porque es Dios mismo hablándote, ¿sí? Ahora vamos por el segundo punto. Entonces, ¿qué es la Biblia? Ya vimos que es un libro único. Es la palabra inspirada de Dios. En este punto veremos que Dios, que la Biblia declara que Dios es el autor. Él ha inspirado la palabra de Dios. Y vamos al siguiente, Joseph, gracias. El texto, muy conocido, hermanos, que ya conocemos, lo hemos leído muchas veces y tal vez debe estar hasta en nuestra cabecita, de memoria, ¿no? 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El verso nos dice claramente que el autor de la Biblia es Dios. Los 66 libros de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, Dios los inspiró. Él es el autor. Pero la pregunta es entonces, ¿cómo se explica la inspiración? En el primer punto vimos que lo escribieron como 40 autores diferentes en unos 1500 años. Y ahora vemos que el autor de la Biblia en realidad es Dios. Entonces vamos a ver cómo lo explicamos. Vamos a aclarar esto un poquito. Inspiración significa que, respiró. O sea, Dios lo inspiró y eso significa que Dios lo respiró, lo sopló
o también significa aliento de Dios, la palabra inspiración, como vamos a mirar más adelante. Lo cual quiere decir que Dios, por medio del Espíritu Santo, sopló o influenció en los autores humanos, de modo que lo que ellos escribieron fue las mismas palabras de Dios, ¿sí? Eso es lo que pasó. Y bueno, ahora está el texto del Génesis, y esto es lo que a mí me ha motivado en estos días. Bueno, en el encuentro de ancianos es lo que aprendí, lo que encontramos en Génesis. Cuando Dios crea al ser humano, esto es lo que pasó. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esta palabra sopló que Moisés usa en el Génesis es la misma palabra que Pablo usa allí en Timoteo para inspiración. Sopló. Por tanto, esto deja en evidencia que Dios, al inspirar la Biblia, ha soplado vida en ella, en la Biblia. Y esto es para mí muy sorprendente, muy maravilloso, y que me ha motivado a leer la Biblia. Ya que cuando leemos la Biblia, hermanos, ¿qué estamos haciendo? Dios ha soplado vida en su palabra, la Biblia. Entonces, cuando nosotros vamos a ella, lo que estamos es inhalando vida que Dios ha soplado allí. Inhalamos vida espiritual, hermanos. Esto no es, por eso tampoco es comparable con otro libro, por más especial que sea que algún humano haya escrito. Estamos inhalando vida de parte de Dios, ¿no? Y esto debe ser un buen motivante para desear de continuo leer la Biblia, la palabra de Dios, ya que absorbemos vida espiritual, vida divina. Pero otra cosa de gran importancia que nos deja la inspiración es que la Biblia es inerrante, ¿no? La inspiración de la Biblia la hace inerrante, es decir, en ella no hay errores, está libre de errores, porque Dios fue quien la inspiró. Esto lo encontramos en este otro texto de 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 19 a 21, y acá lo he separado por colores para poder captar un poco mejor lo que nos dice en cada versículo. Primeramente, el versículo 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual también hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí, en este verso, por favor, Joseph, puedes lanzarla. En este verso nos está diciendo que entre las tantas falsedades, o sea, la oscuridad que en la historia del mundo se han propuesto de repente filosofías, el mensaje de la Biblia es la única verdad segura, ¿no? Es más segura, dice el texto. Por eso debemos atesorarla en nuestros corazones. Debe ser, como dijo Hugo más temprano, esa luz que nos alumbra, dice el texto, hasta que el lucero de la mañana aparezca, ¿no? O refiriéndose hasta la venida de Cristo, o sea, toda nuestra vida debemos mantenernos firmes en esta luz que es la palabra de Dios. El verso 20: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, y lo he incluido en la primera parte del verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. La Biblia no contiene iniciativas o deseos de sus autores humanos. O sea, los que escribieron la Biblia, ellos no escribieron cosas que a ellos les pareció escribir. No, porque finaliza el 21 diciendo:
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los autores humanos escribieron solo lo que el Espíritu Santo les inspiró. Por tanto, ningún error se filtró en la palabra de Dios, en la Biblia, ¿no? Entonces esto nos da la certeza, hermanos, que aunque lo escribieron personas humanas con errores igual que nosotros, pero ellos estuvieron asesorados por el Espíritu Santo, quien los inspiró y evitó que errores de los humanos se filtrara en la palabra de Dios, ¿no? Y Dios, por medio del Espíritu Santo, entonces supervisó a los autores humanos de la Biblia para que ellos, sin afectar su propia personalidad, escribieran la palabra de Dios sin errores. Esa es la conclusión que llegaríamos respecto a la inspiración. En la Biblia podemos ver distintos estilos de escritura. Ahí se ve la personalidad de cada uno de los autores, ¿no? Hay historia, hay poesía, hay cartas, y cada libro es distinto. Se ve la capacidad intelectual tal vez de sus escritores, unos mejores que otros. Ahí se ve su personalidad, su estado anímico. Eso aportan los autores humanos. Pero el hecho de que Dios, por medio de su Espíritu Santo, estaba allí aportando o estaba supervisando, indica o implica que ningún error pudo filtrarse en la palabra de Dios. Por eso podemos estar seguros, hermanos, de que en la Biblia no hay ningún error. Y esta realidad entonces nos lleva a otras conclusiones también. Que tiene las mismas cualidades exaltadas de su autor, ¿no? O sea, Dios es eterno, Él es poderoso, Él es, algunas. Y acá hemos escrito algunos textos bíblicos que corroboran lo que es la palabra de Dios. Voy a leerlo en forma breve nomás. La palabra de Dios es eterna. Por ejemplo, Isaías 48 dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Ella es eterna, es poderosa. Jeremías 23:29 dice: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Tiene poder, muy poderosa, verdadera. Mateo 5, solo el verso 18 está allí. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. La veracidad de la palabra de Dios, ese puntito más chiquito de la jota o la tilde, ni eso va a dejar de cumplirse de la palabra de Dios, porque es la verdadera, viva y eficaz. Conocido este texto, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y hemos visto que imparte vida, pero también penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, a donde la ciencia ya no puede llegar, y hace esos cambios que ni la filosofía ni la psicología puede lograr, ¿no? Nos transforma y arregla las cosas en el interior de nuestro corazón. Eso es lo maravilloso de la palabra. Y el Salmo 19 habla de muchas cosas preciosas también. La ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Habla de la perfección de la palabra.
Habla de su pureza también. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y habla también que es justa. Los juicios de Jehová son verdad, son justos. Estas realidades de la palabra de Dios nos muestran 4 cosas que nos deben motivar, desear y gustar la palabra de Dios en forma permanente. Y estas 4 cosas son que la palabra de Dios es segura para nuestra vida, es infalible, no nos va a fallar, es confiable y es saludable, hermanos, para nosotros, ¿no? Es muy saludable. Bueno, luego de considerar la siguiente, quiero avanzar un poco. Luego de considerar que la inspiración inerrante de la Biblia es segura, infalible, confiable y saludable, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia la Biblia? ¿Cuál debe ser, hermanos, nuestra actitud hacia la Biblia, la palabra de Dios? Acá tengo algunas sugerencias. Debemos considerarla un deber leerla cada día, ¿no? Ya he ido mencionando esto. Cada día debemos alimentarnos de ella. No debemos desestimarla tomándolo solo para los días domingos, ¿no? A veces lo tenemos en la casa y solo nos acordamos para traerla solo los días domingos. Y algunos a veces no acostumbramos traer nuestra Biblia, ¿no? Bueno, hoy lo traemos ya en el celular y está bien, pero me disculpan si me expreso de esta manera, pero algunos traen celular o lo tienen la Biblia en su celular y lo llevan por todo lugar y dicen: yo sí lo llevo, mi Biblia, la palabra de Dios, por todo lugar, pero está en su celular y es una ventana que no la abren. Por accidente a veces me he dado cuenta que algunos en el culto están con el celular, pareciera bien fieles allí en su lectura de la Biblia, pero están en otra cosita, ¿no? Entonces, a veces la Biblia ni para las reuniones nos acordamos porque venimos sin la palabra. O si lo traemos solamente para tenerlo allí en la mano, cerrada o abierta en un solo lugar. Porque a veces ni manejarlo sabemos, ¿no? A veces, bueno, es entendible a quienes recién están llegando no pueden ubicar un libro de la Biblia. Pero a creyentes de, no sé, más de un año, más de 2 años, que no sepan ubicar un libro, ¿dónde está de repente Jonás? Todavía lo están buscando a Filemón por el Antiguo Testamento. Es un poco penoso, sinceramente, hermanos. No sé si en este momento sigamos velocidad bíblica y de pronto el libro que les doy lo estén buscando por el Nuevo Testamento cuando esté en el Antiguo Testamento. Sería triste, pero lo menciono para que podamos más o menos evaluar cuál es su actitud frente a la Biblia, la palabra de Dios. Y tengamos presente que la Biblia, bueno, es nuestro manual para acumular tesoros eternos, ¿no? Porque la palabra también hablaba de que es pura la palabra. Aquí se nos habla de lo que vamos a lograr en la eternidad. Y bueno, esto tiene relación con mi ilustración. Hay un historiador alemán, reconocido tal vez por muchos, que una vez estuvo en nuestro país, tal vez mirando nuestra realidad. Y cuando nuestro país sufría económicamente y veía su riqueza, él mencionó lo siguiente y dijo: el Perú es un pobre mendigo sentado en un banco de oro.
Y yo estaba pensando, ¿qué dirá con los cristianos que tenemos la Biblia y de pronto nos llega una prueba dura y nos desesperamos y no sabemos qué hacer? El cristiano también a veces tiene una mina de oro en sus manos, pero cuando vienen las crisis, las dificultades, se desespera, pero tiene el manual de riqueza eterna para solucionar todas sus dificultades en sus manos, ¿no? Entonces gusta de la Biblia porque es Dios mismo hablándote, hermano. Vamos al tercer punto. Es el suficiente mensaje de Dios para el ser humano. Bueno, en la Biblia Dios nos ha comunicado todo lo que necesitamos para la vida espiritual. ¿Cómo entendemos entonces la suficiencia? Nos vamos a volver a 2 Timoteo 3, 15 y 17. El apóstol Pablo está aconsejándolo a Timoteo. Dice: y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Acá lo que queremos ver es que las sagradas escrituras, allí por supuesto se refieren a la Biblia. Y Pablo lo que le está diciendo a Timoteo es que las escrituras le ayudan a su salvación. Y las escrituras, según el contexto, en el verso 16, se refieren a aquellas que han sido inspiradas por Dios. El verso 16 dice que toda esa escritura es inspirada por Dios, lo cual indica que la Biblia es necesaria y suficiente para ser salvos. Pero no solamente es suficiente para ser salvos, también en el verso 16 la segunda parte dice: y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Acá está diciendo que toda la escritura es útil, está hablando de el propósito. Esas dos expresiones, útil y a fin, del verso 17, son calificativos, hablan el por qué Dios nos ha dado la escritura. Y acá está expresando especialmente para nosotros los creyentes el propósito por el cual se nos ha dado la escritura. Es entonces la Biblia es suficiente para vivir la vida cristiana, ¿sí? Entonces la Biblia nos da toda la información que necesitamos saber sobre la vida espiritual, ¿no? Es suficiente la Biblia. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver, bueno, ¿qué debemos hacer si deseamos saber algo sobre Dios? Acá algunos versículos. Por ejemplo, produce fe la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿no? La palabra es la que nos va a producir fe en la vida de la persona. En un texto también conocido: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La palabra produce vida eterna y hace nacer de nuevo también, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de lo incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. No necesitamos ningún otro libro para conocer a Dios. La Biblia es suficiente. A veces cuando alguien nos dice: bueno, es tu propia interpretación, es lo que tú dices, lo que me enseñas. Finalmente a las personas lo podemos decir: bueno, si es lo que tú crees, pues tú mismo lee la Biblia y vas a saber lo que Dios tiene para ti. O algunas personas que no lo vamos a ver en otra oportunidad, les decimos: ¿tienes una Biblia en casa? Léela y vas a
conocer a Dios y vas a poder ir, por medio de la lectura, vas a poder conocer la vida eterna e ir al cielo. Basta con leer la Biblia y vas a poder conocer a Dios e ir al cielo. Así que no puedes dejarte engañar. Si te hablan de la Biblia, pues es lo más seguro también, ¿no? Ahora, otra pregunta: ¿cómo saber la voluntad de Dios para vivir la vida cristiana? ¿Cómo tomar buenas decisiones? Acá ya estamos entre nosotros los creyentes. ¿Cuál es la voluntad de Dios? A veces nos preguntamos. ¿Cómo saber? La Biblia también nos dice que es luz, y hemos estado cantando esto, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Quiero saber, pues ahí está la lámpara, ahí está la luz. ¿Cómo vas a tomar tus decisiones en tu vida, en tus estudios, en todo, hermanos? Ahí tienes la Biblia. Otro, limpia del pecado a nosotros los creyentes. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con la palabra. Otro texto: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y Santiago, ¿qué nos dice? Que es como un espejo, ¿no? Que nos hace ver dónde estamos mal. Pero nuestra actitud tiene que ser obedecerla también, ¿no? Y también es satisfactorio para el alma. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Es muy agradable. La Biblia es suficiente para ayudarnos en nuestra santificación y en nuestra madurez cristiana. Bien, la pregunta es: ¿dónde podemos encontrar refugio, paz y felicidad? A ver, hermanos, discúlpenme, estoy ordenando mis hojas, mis datos. Es en la palabra de Dios. El dinero, la fama, diversiones y filosofías, esto no te dan. Nota lo puse porque estaba en mi mente lo siguiente. Cuando era joven, para compartir el Evangelio, presentábamos un teatro muy interesante titulado En busca de felicidad. Y trataba que una persona, pues, desesperadamente buscaba la felicidad. Y buscaba felicidad en muchas cosas. Muchos por allí le ofrecían fama, le ofrecían dinero, le ofrecían diversiones, le ofrecían religión incluso. A ver, ¿qué más le ofrecían? Deporte le ofrecían, y muchas cosas le ofrecían. Un momento parecía algo de satisfacción en algunas de esas cosas, pero luego se sentía vacío. En nada de este mundo encontraba felicidad. Tanto era su desesperación por querer experimentar la felicidad que llegó a querer suicidarse. Y cuando estuvo a punto de suicidarse, llega un cristiano con la Biblia y le comparte la Biblia, y ahí es donde encuentra felicidad. Y creo que ese teatro habla muy bien de la verdad, ¿no? La Biblia es suficiente para lo que el ser humano tanto necesita. Estas cosas, ¿no? Refugio, paz y felicidad. Dios ha dado la Biblia, que tiene la información suficiente para que el ser humano pueda realizarse y vivir completamente satisfecho. Pero tenemos que acudir a ella, tenemos que gustarla, ¿no? Porque Dios mismo es hablándonos a cada uno de nosotros en ella. Y vamos al último punto, por favor. Este es un poco más corto, no se desesperen. Es un libro que solo se puede entender con la iluminación de Dios. Esto es muy importante también, y quisiera que quede claro también en nuestras mentes, hermanos.
Como el autor de la Biblia es Dios, Él la escribió, no vamos a entender el significado de la Biblia sin la ayuda de Dios mismo. Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos ayuda a entender, y a eso se llama iluminación, que es diferente de la inspiración. La inspiración es que Él pues guió o sopló a los autores para que lo escribieran sin errores. Y la iluminación es a los que nosotros, a los receptores, a nosotros ya, nos ilumina para entender lo que Él nos quiso decir en esa carta maravillosa que es la Biblia, ¿no? ¿Qué entendemos por iluminación? Y vamos a tomar el pasaje de 1 Corintios, no más, hay bastante también de ello, pero acá tenemos. En el versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña aún lo profundo de Dios. Este versículo nos dice que no podemos entender el significado de las Escrituras sin la obra del Espíritu de Dios. Y el siguiente, Joseph, creo que me ayuda más, o lo podemos entender más si primero viene el otro. Dice el verso 11: solo el Espíritu Santo conoce y entiende correctamente lo que significan las Escrituras. Dice el verso 11: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Solo usted, hermano, amigo, sabe qué es lo que tiene en su interior, qué está pensando. Así también, solo Dios sabe lo que hay en él, ¿no? El Espíritu, su Espíritu sabe lo que hay en él, nadie más. Y los siguientes textos para seguir contestando esta pregunta dice: los cristianos tenemos el Espíritu Santo, por eso podemos entender las Escrituras con su ayuda. Dice los versos 12 y 13: y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Claramente estos versículos dicen que los cristianos tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en nuestros corazones, y eso es iluminación, ¿no? El medio por el cual Dios, por su Espíritu, nos capacita de manera espiritual e íntima para entender las Escrituras. Y para quedarnos más claro, el apóstol Pablo agrega el verso 14: la persona incrédula no puede entender el significado correcto de la Biblia porque no tiene el Espíritu de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. El verso 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esta es una realidad, que la palabra de Dios lo dice. La persona que no es creyente, tristemente no va a poder entender el significado correcto o lo que Dios ha querido decirnos en la Escritura, porque no tiene el Espíritu Santo en su corazón. Y esto no es porque Dios sea malo o porque Él no quiera revelarlo, sino porque hay otro espíritu que lo impide. Y en Corintios mismo, en la segunda carta, Pablo lo aclara y dice lo siguiente: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos,
para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás, el enemigo, es quien ciega las mentes y los corazones de las personas incrédulas para que no entiendan el mensaje que está en la Biblia. Necesitan el Espíritu Santo. Por eso son nuestras oraciones de los creyentes, para que Dios obre por medio de ese Espíritu Santo en las personas inconversas, para que entiendan el mensaje de la Biblia. ¿Sí? Terminamos entonces con la pregunta: ¿con qué actitud debemos acercarnos a leer la Biblia para entender su contenido? Bueno, si el Espíritu Santo es quien nos ilumina para entenderlo, entonces debemos acudir con humildad, ¿no? Humildad, con oración, suplicantes para que me ilumine, para poder entenderlo. Mi capacidad intelectual, mis ganas humanas no me van a ayudar. Es el Espíritu, y requiere humildad, oración, sujeción, no buscar lo que yo quiero, sino lo que Él me quiere decir, con obediencia, deseos de obedecer lo que Dios me va a hablar allí. Si no hay esas actitudes, pues no creo que voy a lograr entenderlo. Y con madurez también, incluso entre los cristianos, los más maduros van a poder entender cosas más profundas en la Biblia que los inmaduros, ¿no? Entonces necesitamos todas estas cosas para que Dios nos ilumine, hermanos, en la palabra de Dios y la podamos entender. Hay un rey en la Biblia, y con esto termino, que amaba a Dios, de todo su corazón amaba a Dios, pero él nunca leyó la Biblia. Y bueno, no la leyó porque sus antecesores no la leyeron también. La Biblia estaba en el templo, ahí empolvada, todos se habían olvidado que existía, creo, el libro del pacto. Este rey se llamaba Josías. Desde niñito empezó a gobernar en el reino de Judá. Y él envió a que arreglaran el templo, y de pronto un sacerdote halló el libro de la ley y lo envió al rey. Y mientras leían el libro de la ley, el rey empezó a llorar, porque al escucharlo, él se dio cuenta muchas cosas que en su vida eran no como Dios quería, porque él había expresado lo que antes dije, ¿no? Humildad, oración, deseos. Él quería agradar a Dios. Madurez. Él deseaba escuchar a Dios. Él quería la iluminación de Dios para su vida. Entonces él, al escuchar la palabra de Dios, la lectura de la Biblia, se inundó de lágrimas, rasgó sus vestidos, dice, y se postró ante su Dios. Hermanos, yo no sé si alguna vez usted, al leer la Biblia, se le cayeron algunas lagrimitas de sus ojos por lo que escuchaba a Dios en su palabra, ¿no? Le invito a buscar de corazón a Dios en su palabra y derramar su corazón allá, y verá cómo Dios le habla también. Y va a causar efectos en su vida. Solamente para concluir ya mi conclusión, bueno, los 4 puntos que hemos visto. Gusta de la Biblia porque es Dios mismo hablándote. Y como conclusión, la Biblia es la misma palabra inspirada de Dios, que por medio de su Espíritu nos ilumina para entenderla. Y encontramos que es segura, infalible, confiable, saludable y por tanto suficiente para la salvación y la vida espiritual. Deleitémonos y enriquezcamos nuestro ser al leerla cada día. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos por darnos tu palabra, por hablarnos en ella cada día. Y gracias por tu ayuda también, que nos has dado a tu Espíritu y que lo has puesto en nuestros corazones
para iluminarnos cada día o cada momento que nosotros podamos acudir a ella, y que ella es un alimento para nuestra vida. Es la solución para todas nuestras circunstancias duras por las que pasamos también. Oh Dios amado, ayúdenos a valorarla y a tenerla presente. Y oramos que este mundo se vuelva a tu palabra y pueda mejorar también nuestro mundo de las circunstancias dolorosas en la cual se está metiendo por ignorar tu mensaje, ignorar tu palabra, Dios. Esta es nuestra oración. En tu bendito nombre. Amén.